Hola y bienvenidos nuevamente a otro nuevo tutorial en el que esta vez vamos a enseñaros cómo reparar un problema que está surgiendo últimamente mucho, que es un problema de la Xbox 360, que en este caso la bandeja se suele obstruir, atorar, atascar, como queréis llamarlo, ¿vale? Es un problema que surge en el lector, sobre todo por el problema de presión del tensor que tiene el motor de arrastre, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, como siempre, vamos primero a mandar un saludo a nuestros seguidores de nuestro canal en YouTube y también los que nos siguen a través de Twitter. Y nada, comencemos. Lo primero claro que tendríamos que hacer sería extraer nuestro lector de nuestra Xbox 360. Para ello ya hemos colgado también en nuestro canal un tutorial en el que mostramos cómo se debe desmontar una Xbox 360 modelo FAT por completo. Bueno, como he comentado, nos haríamos con el lector. Tendríamos que solo quedarnos con el bloque completo y dejaríamos ya la consola aparte. Entonces ya llegado a este punto, teniendo el lector extraído totalmente, pues solo tendríamos que abrirlo. Para ello vamos a quitar estos 4 tornillos de color plata. Utilizaríamos un destornillador de estrella. Y una vez quitado los 4 tornillos, pues nada, y abríamos la tapa tirando hacia arriba. Sujetamos de aquí mismo y con los otros, con la otra mano, tiramos hacia arriba. Bueno, pues esta tapa también la quitamos y ahora donde vamos a trabajar podemos abrir esto en la bandeja de dos maneras. Coger un destornillador y aquí veríamos una gomita, en este huequecito le damos hacia la derecha y automáticamente se abre. Le damos así unas vueltecitas y veremos cómo la bandeja sube. La otra manera es pulsando aquí, también se podría abrir, ¿vale? Aquí hay un huequecito, en el otro lado veremos que no lo tenemos. Aquí hay una especie de hueco, que hay unos cables de colores, pues pulsamos esa pieza de plástico y automáticamente se baja esto y ya abriríamos la bandeja. Vale, pues hecho esto vamos a quitar la bandeja. Tenemos aquí una pestaña, la tiramos hacia arriba y así nos dejará sacarla del todo. Y ahora donde nos vamos a centrar es en esta goma de aquí, ¿vale? Esta goma, digamos que es la que ejerce el movimiento de rotación del motor. Si esto resbala normalmente, pues, o no tiene fuerza, normalmente, ¿qué ocurre? Que la bandeja pues no puede salir, se engancha con cualquier cosita y ya se obstruye. Entonces lo que vamos a hacer es quitarla. Y vamos a hacer una pequeña limpieza con alcohol. Cogeremos un bastoncillo y con un poquito de alcohol vamos a limpiar lo que son los rodamientos, las piezas estas de plástico, que podemos ver que sale un poquito de suciedad, y el alcohol lo que va a hacer es limpiar la superficie y luego tendrá mejor agarre. Vale, lo mismo haremos con la gomita de plástico. La vamos a mojar de alcohol y la vamos a limpiar. Y ahora viene el punto más importante. ¿Qué ocurre con esta goma? Que pues de utilizarla y el tiempo pues se suele ceder un poquito, entonces es lo que digo, pierde presión, y para, digamos, volverla a encoger lo que hago es con algo que suelte calor, puede ser un secador de pelo, o yo utilizo como siempre una tobera de aire caliente. Le vamos a dar un poquito y veremos cómo se encoge. Ha encogido y ahora está más redonda. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que va a hacer es pues ejercer más presión, por lo tanto tendrá más fuerza. Ahora ya está preparada la goma, la volveríamos a colocar. Y nos toca ya cerrar otra vez todo y volverlo a colocar todo en su sitio. Pues la bandeja es tan sencillo como colocarla en las guías y tirar hacia atrás.
y ya tendríamos cerrada la bandeja. Ahora son las tapas que van de la siguiente manera. Vamos a ver, estaba así. Conectamos el lector del nuevo y ahora haremos una prueba con la tapa quitada. Esto lo hacemos sencillamente porque si cerramos toda la consola y luego sigue fallando lo que es la bandeja, pues vamos a tener que volver a quitar todas las tapas. Entonces es mejor hacer una prueba así con la consola abierta. A ver, le damos al botoncito, que lo tendríamos aquí, es un botoncito de color azul. Este botoncito de aquí es el que va a hacer que abra la bandeja. Pues parece que va bastante bien. Ahora vamos a cerrarla completamente y lo volveremos a probar.